bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos y amigos, en esta tarde vamos a hablar sobre un tema, o en sí vamos a hablar unas cuantas lecciones en cuanto a este tema, que tiene por título Enseñanza para toda la vida. Y mis hermanos y amigos, creo que al ver ustedes este título, nos damos cuenta, mis hermanos, que en sí va a involucrar un trabajo, va a involucrar una enseñanza, va a involucrar un ejemplo. Mis hermanos, allí en Génesis capítulo 18, versículo 19, dice lo siguiente. Génesis capítulo 18, versículo 19, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mis hermanos, ahí la primera parte del versículo 19 dice, hablando Dios sobre Abraham, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Mis hermanos, en esta vida, nosotros en sí tendremos que pasar por esta parte de enseñar a aquellos que vienen después de nosotros. Sean hijos, sean sobrinos, sean nietos, sea lo que sea, quizás hasta bisnietos, si es que Dios le permite la vida. Mis hermanos, usted le dará una enseñanza a ese niño, a ese joven, que será para toda su vida. Aquí, mis hermanos, quiero compartir con ustedes una foto que en sí algunos niños de la congregación, antes de en sí sentarse a comer, uno de ellos en sí, en su ejemplo, dijo: vamos a hacer oración antes de comer. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo llegamos a que nuestros hijos imiten las cualidades que agradan a Dios? ¿Cómo llegamos a hacer que aquellos que son el futuro de la congregación lleguen a seguir el ejemplo bíblico del que nosotros vamos trazando? Mis hermanos, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente. Allí, si me acompañan a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mis hermanos, la palabra de Dios nos exhorta, nos anima y sobre todo nos hace hincapié en que pensemos de que después de nosotros todavía hay generaciones que vienen. Todavía hay aquellos que van creciendo, y dice: las cosas que tú has oído, las cosas que tú has visto, aquellas cosas que han hecho impacto en tu vida, dice: acuérdate, dice, de enseñarlas a tus hijos. Y no para allí simplemente la animación o el ejemplo. Dice: sino las enseñarás a sus hijos. Mis hermanos, creo que es importante que tomemos estas lecciones en mente. Hemos estado hablando las últimas semanas en cuanto a cómo comportarnos como cristianos, a qué cosas imitar, qué hacer para ser mejores hijos de Dios. Y mis hermanos, una de las razones que hacemos hincapié en todas estas lecciones es precisamente por esto. Porque el ejemplo que nosotros le demos a aquellos niños,
aquellos jóvenes, ¿verdad?, que están entre nosotros, dice, ellos son los que van a seguir adelante, y la enseñanza que usted les dé ahorita, su corta vida, dice, será para toda su vida. Dependiendo, ¿verdad?, el esfuerzo, el tiempo, el desempeño que usted dedique, ¿verdad?, a aquellos jóvenes, a aquellos niños, dice, será lo que ellos en un futuro harán en su vida. Mis hermanos, dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segundo de Timoteo, capítulo 1. Pablo, hablando aquí, vea, a este joven Timoteo, le dice las siguientes palabras. Leamos desde el versículo 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mis hermanos, cuando leemos estos pasajes y vemos aquí, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le hace mención a este joven Timoteo de estas palabras, ¿cómo pensamos, hermanos, que este joven llegó a ser, ¿verdad?, un fiel evangelista? ¿Cómo llegó, ¿verdad?, este joven a ser ejemplo, ¿verdad?, a los demás? Que ahorita, ¿verdad?, lo leeremos aquí en unos momentos. El versículo, hermanos, nos hace mención, dice, que hubo personas en la vida de este joven. Dice que fueron de grande enseñanza, de grande instrucción, y dice, y en esas cosas, dice, él aprendió y decidió seguir adelante. Vayamos ahí, mis hermanos, ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, el apóstol Pablo le hace mención, ¿verdad?, aquí a este joven Timoteo, y le dice, hey, acuérdate, ¿verdad?, de todas estas cosas que has aprendido. Refleja, ¿verdad?, dice, ¿quién te ha enseñado estas cosas? Dice, porque si tú, ¿verdad?, tienes en mente todo lo que se te ha enseñado, dice, puede ayudarte, dice, para encontrar la salvación. Mis hermanos y amigos, la pregunta es, ¿qué quiere usted, verdad?, para aquellas personas que usted más ama, ¿verdad?, en este mundo? Sea un hijo, sea un nieto, sea un sobrino. La pregunta es, ¿qué tanto amor, verdad, tiene usted hacia esa persona? ¿Qué haría usted, verdad, en este mundo para que esa persona a la que usted ama, dice, sepa, dice, sea sabio y alcance la salvación? Mis hermanos y amigos que nos acompañan, creo que nosotros nos esforzaríamos, ¿verdad?, al 100% para que esto ocurriera. Pero mis hermanos, fijémonos, ¿verdad?, y reflexionemos lo que este versículo enseña. Dice, acuérdate de quién has aprendido. Acuérdate, dice, el ejemplo que has visto en aquellos que te han dicho. Mis hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Mis hermanos, el ejemplo que usted y yo damos a aquellas personas que vienen después de nosotros,
Es una enseñanza, ¿verdad?, para ellos. Mis hermanos, dice el Proverbio capítulo 20, versículo 7. Dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué serán, verdad, dichosos? ¿Por qué serán bendecidos los hijos de aquel, verdad, que en su vida, dice, caminó en integridad? Bueno, si ese fue el ejemplo que él les dio a sus hijos, dice, entonces aquellos que sigan después de él también van a andar en integridad. También andarán haciendo lo correcto aunque nadie lo vea. Seguirán, ¿verdad?, haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, aún, ¿verdad?, cuando nadie más lo está haciendo. Pero mis hermanos, no podemos enseñar lo que no sabemos. No podemos compartir lo que no poseemos. Mis hermanos, es imposible engañar a nuestros hijos. ¿Por qué es imposible, hermanos? Bueno, porque ellos son, ¿verdad?, nuestros más grandes críticos. Si hay dos personas, ¿verdad?, en este mundo que nos conocen mejor que nadie, será nuestro esposo, esposa y nuestros hijos. ¿Por qué? Porque con ellos comparte todo el tiempo, ¿verdad?, del mundo. Ellos lo conocen, cómo se levanta, cómo se acuesta, cómo se duerme. Ellos conocerán, ¿verdad?, lo que usted hace, el tiempo que dedica a ciertas cosas. Ellos verán, ¿verdad?, cómo gasta usted el dinero. Ellos verán, ¿verdad?, qué son cosas importantes en su vida. Y ellos, mis hermanos, serán sus más grandes seguidores. Ellos aprenderán, ¿verdad?, de todo lo que usted hace, mis hermanos, e imitarán esas cosas. Ellos van a imitar, ¿verdad?, todo lo que usted les enseñe. Por eso, mis hermanos, hacía hincapié al principio, ¿verdad?, de este estudio. Recuerda todas, ¿verdad?, las lecciones que hemos dado sobre ser buenos ejemplos, ser buenos cristianos. El de ser hospedadores, el de ser de buen carácter, el de tratar, ¿verdad?, de amar, ¿verdad?, a los hermanos, el dedicar tiempo a las cosas de Dios. Mis hermanos, al final del día, los que salen más beneficiados si cada uno de nosotros pone, ¿verdad?, como se dice, su granito de arena. Y aquellas personas que vienen después de nosotros, dice, ven esas obras, mis hermanos, ellos las van a imitar. Pero mis hermanos, el ejemplo es algo de suma importancia. Dice ahí 1 de Timoteo, si me acompañan por favor, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Mis hermanos, si este joven, ¿verdad?, Timoteo, no hubiera seguido este ejemplo, ¿verdad?, del apóstol Pablo, no hubiera seguido las instrucciones, ¿verdad?, que se le hubieran dado, ¿creen que hoy en día podríamos decir qué gran ejemplo fue Timoteo? Qué gran ejemplo, ¿verdad?, para todos los jóvenes que sigan, ¿verdad?, a este evangelista. Yo creo, ¿verdad?, que podríamos decir, no, hermano, si no hubiera sido fiel, si no hubiera sido, ¿verdad?, un joven, dice, que dedicó su vida al servicio de Dios. Mas sin embargo, mis hermanos, dice, este joven tuvo, ¿verdad?, un ejemplo. Dice, Pablo, ¿verdad?, lo amaba. Él le enseñaba, ¿verdad?, y lo exhortaba a que siguiera adelante. Y dice, no solamente, dice, sino sé ejemplo. Lo que has aprendido, dice, síguelo practicando. Para que todos, ¿verdad?, los que te vean, dice, digan de ti, dice,
Este es un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo nosotros vemos o qué tanta importancia le damos nosotros al ejemplo? ¿Lo vemos como una cosa que afecta a los demás? O muchas de las veces lo vemos como las cosas comunes. No importa lo que yo haga con mi vida, ellos sabrán qué hacer con la suya. Mis hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a cada uno de nosotros a decir, hey, el ejemplo que tú des afectará la vida de otros por toda su vida. Mis hermanos, Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Hablando aquí, hacia los ancianos de esa congregación. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participé de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mis hermanos, aquellos hermanos que un día, si Dios quiere, llegan a ser ancianos en la obra del Señor, dice, serán ejemplo hacia los demás. Mi pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Es de importancia el ejemplo? Yo digo, que sí. Si reflexionamos en estos dos versículos que hemos leído hasta ahorita, nos dicen, que aquellos que son evangelistas, aquellos que enseñan la palabra de Dios, aquellos que la predican, dice, la gente los estará mirando, dice, y servirán de ejemplo a seguir. Aquellos también, dice, que son los ancianos de la congregación, dice, serán ejemplo también para los demás. Mis hermanos y amigos, el ejemplo es de suma importancia para los evangelistas, para los ancianos, pero sobre todo, mis hermanos, para los padres. Mis hermanos, nuestra asistencia, nuestra participación en cada reunión y con qué actitud nosotros vengamos, nuestros hijos aprenden de ese ejemplo. Si usted todos los domingos y quizás los miércoles, los días de reunión, usted viene muy apenas, ¿qué ejemplo sus hijos van a seguir? ¿Será prioridad para ellos venir a adorar a Dios? ¿O simplemente lo verán como otra actividad difícil de llevar? Mis hermanos, nuestra participación con los demás hermanos, ¿qué peso lleva hacia nuestros hijos? ¿Qué peso lleva a los demás que nos rodean? ¿Recuerdan el estudio que tuvimos sobre nuestra actitud? Sobre el trabajo en equipo. ¿Cómo queremos que nuestros hijos lleguen a ser grandes cristianos dedicados al 100% a la obra del Señor si mi actitud no es positiva? Mis hermanos, el ejemplo que yo le doy a mis hijos será una enseñanza para toda la vida. Mis hermanos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestro hablar, nuestro carácter, nuestro uso del dinero, nuestro tiempo, nuestras conversaciones acerca de los demás hermanos
hermanos, amigos, nuestros hijos ven, oyen y aprenden de ello. Ellos se dan, ¿verdad?, cuenta de cómo nosotros interactuamos con los demás. Ellos ven, ¿verdad?, en sí y dicen, ok, yo cuando crezca voy a ser así. Yo cuando crezca, ¿verdad?, no quiero que hacer estas cosas de ejemplo que veo. Mis hermanos, si somos buenos ejemplos, las generaciones que vienen después de nosotros también, ¿verdad?, serán buenas. Pero lamentablemente, mis hermanos, si nosotros, allí en Génesis, ¿verdad?, capítulo 6, nos dice, ¿verdad?, y nos da el mandamiento de enseñar, ¿verdad?, en sí la palabra de Dios a nuestros hijos y constantemente estarles exhortando a que sigan en el camino de Dios. Constantemente, ¿verdad?, dice, escríbelas en las paredes de tu casa. Dice, al acostarte, al levantarte, todos los días, dice, exhórtales y enséñales la palabra de Dios. Pero mis hermanos, si nosotros, como padres, como abuelos, como tíos y tías, no hacemos, ¿verdad?, eso que la palabra de Dios nos exhorta a hacer, hermanos, ¿qué es lo que pasó, ¿verdad?, con el pueblo de Israel? Dice la Escritura, se levantó una generación que no conoció a Dios. Mis hermanos, la pregunta es, ¿qué queremos que pase, ¿verdad?, con esta obra en esta congregación? ¿Queremos, ¿verdad?, que siga adelante? ¿Que haya jóvenes, ¿verdad?, fieles al Señor como Timoteo de ejemplo? Queremos, ¿verdad?, que un día nuestros hijos o nuestros nietos o bisnietos o en sí, ¿verdad?, sobrinos o sobrinas, un día, ¿verdad?, sean fieles cristianos como usted en el camino de Dios. Bueno, hermano, amigo, déjeme le digo, usted tiene que ser el buen ejemplo. Si usted no le sirve de ejemplo a ellos, lamentablemente, mis hermanos, ellos serán, ¿verdad?, como aquella generación que se levantó sin conocer a Dios. Mis hermanos, para concluir, Génesis capítulo 33, versículo 5. Génesis capítulo 33, versículo 5. Si leemos ahí desde el versículo 1, mis hermanos, para dar un poco más de contexto al versículo, dice Génesis 33, versículos 1 al 5, dice, alzando Jacob sus ojos, miró he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y la abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Mis hermanos, los hijos son una grande bendición, pero también, mis hermanos, una grande responsabilidad. De nosotros depende, mis hermanos, el ejemplo que ellos van a seguir. De nosotros depende, mis hermanos, qué tan fieles cristianos ellos van a ser. Sí, sus ojos, ¿verdad?, deben de estar puestos en Jesús. Es correcto. Pero mis hermanos, la influencia que usted juega en la vida de sus hijos es incomparable contra cualquier otra cosa en este mundo. Mis hermanos, el enseñarle a nuestros hijos el servirle a Dios de todo corazón requerirá, ¿verdad?, mucho amor, requerirá mucho estudio,
requerirá mucho trabajo, requerirá mucho tiempo. Pero mis hermanos, la recompensa de tener, ¿verdad?, ese trabajo de hacerlo es muy grande. Mis hermanos y amigos, la pregunta es, ¿qué queremos nosotros, ¿verdad?, para nuestra juventud y nuestros niños? Queremos, ¿verdad?, generaciones que vengan después de nosotros, que sean, ¿verdad?, fieles cristianos. Mis hermanos y amigos, el título, ¿verdad?, tiene la respuesta. Seamos ejemplos a ellos, no solamente aquí, no solamente un pequeño tiempo, sino seamos ejemplos para ellos, para que sea, ¿verdad?, una enseñanza para toda su vida. Mis hermanos, si Dios lo permite, ¿verdad?, la siguiente semana continuaremos analizando esta situación, este ejemplo, y veremos, ¿verdad?, algunas cosas en las que podemos trabajar para ayudar, ¿verdad?, a que nuestros hijos crezcan, ¿verdad?, en el ejemplo, en la disciplina, ¿verdad?, del Señor. Y si usted, ¿verdad?, a lo mejor, ¿verdad?, jovencita, dice, bueno, es que pues yo no tengo hijos. Bueno, un día quizás, si Dios lo permite, los tendrá. Y la pregunta será, ¿cómo, ¿verdad?, los va a criar? ¿Qué les va a enseñar? ¿Qué va a hacer usted, ¿verdad?, de ejemplo? La pregunta, ¿verdad?, amigo que nos acompaña es la siguiente. ¿Quiere usted, ¿verdad?, lo mejor para sus hijos, para su hija, para sus nietos, para sus sobrinos? Lo primero que usted tiene que hacer es ser ejemplo. Y lo primero que tiene que hacer es entregar su vida a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tiene la fe, la disposición para hacerlo? Yo espero, ¿verdad?, que sí. Vamos a ponernos de pie, hermanos y amigos, los que podamos en esta tarde para entonar el himno de invitación. Y nuestro hermano Asael tiene el tiempo para traer el himno de invitación. Hermano Asael, tienes tu tiempo.